Acá estamos nuevamente y bueno, el tema central de hoy tiene que ver con este día 2 de abril, Día del Veterano y Veterana de Malvinas y de los Caídos. Y para hablar sobre este tema, Manu, todo tuyo. Bien, sí. Bueno, yo creo que son dos temas anexos o dos partes del mismo tema. El día, concretamente, que es homenaje a los veteranos y veteranas y a los caídos en la Guerra de Malvinas, y el tema de la soberanía, ¿no? Yo voy a tratar de abordarlos desde ambas polos. Sobre el día en sí, ¿qué podemos decir? Toda guerra siempre es injusta. Toda guerra termina teniendo víctimas inocentes y toda guerra debería ser evitable. Yo quiero contar una anécdota personal. En el momento de la Guerra de Malvinas estábamos en dictadura y yo, después de haber pasado por la cárcel de la dictadura, en ese momento estaba en el exilio. Y en el conjunto de exiliados se generó toda una discusión. Te diría que incluso la mayoría de los exiliados estaban a favor de la invasión de Malvinas, a pesar de que lo había hecho la dictadura. En aquel momento, de la gente que yo conocía, solo yo y otro compañero nos oponíamos, y eso hizo que nos llamaran a varias radios, a varios programas, porque en general, en casi todo el mundo, pero en Europa, se veía muy negativamente, no solo la invasión, sino la masacre que se iba a producir. Porque inmediatamente salió aquel destructor de los ingleses que se llamaba el Invencible, con toda la tropa, los aviones, etcétera. Tardó 45 días en llegar. Y en todo el mundo se hablaba de cómo hacemos para evitar la masacre. Porque todo el mundo sabía que era una masacre. El único lugar donde no se tomaba conciencia era aquí en Argentina. Es más, yo veía a veces algunos noticieros españoles o europeos que tomaban la opinión de gente en la calle, claro, llevados por la prensa favorable a la dictadura, toda la mentira. La gente estaba envalentonada, que vengan, que acá los esperamos, bla, bla, bla. Y la verdad que a mí me daba como mucha pena y a veces hasta vergüenza ajena. Y la posición que yo tenía en ese momento era, no puede ser, a ver, dejemos claro que las Malvinas son argentinas. Dejemos claro que es necesario recuperar las Malvinas porque están incluso sobre el territorio, sobre la plataforma marítima, no hay discusión. Ahora, no es a través de una guerra y no son los milicos dictadores los que deberían ser quienes la recuperen, porque son exactamente el gobierno que está entregando la soberanía del resto de la patria. Está destruyendo la economía, está entregando los bienes naturales, y justamente ellos van a ser los adalides de la soberanía. Evidentemente era una contradicción. Bueno, mi posición estaba ahí clara y sigue siendo. Había un gobierno ilegítimo que no podía ser el que se embanderara en un sentimiento legítimo del pueblo, como es la recuperación de Malvinas. Por otro lado, correspondía, si ponemos un contexto, a una especulación de esa dictadura que en realidad lanzó la guerra como una manera de huir hacia adelante de un gobierno que se derrumbaba. Y si le salía bien, hicieron una especulación fallida, por supuesto, pensando que Estados Unidos los iba a apoyar, porque ellos habían estado enseñando a torturar a los contras de Nicaragua. Bueno, esa especulación los llevó a tomar esa determinación, que obviamente les salió mal,
pero con la intención de que si les llegaba a salir bien, se perpetuaban en el poder. Y eso demostraba claramente no solo la improvisación, sino la insensibilidad hacia las verdaderas víctimas, que fueron los soldados y los militares que tuvieron que ir a poner el cuerpo, y el pueblo argentino, que en base a esa aventura no solo dilapidó vidas, dilapidó una enorme cantidad de recursos que se perdieron, y dilapidó todo un avance que se había logrado en las negociaciones con Inglaterra respecto a Malvinas, que la iban acorralando cada vez más, y en realidad les terminó dando la excusa para mantenerse más y no volver a abrir las negociaciones. Yo creo que en esta última parte es interesante relacionarnos con el gobierno actual. Hoy el presidente hizo una especie de parodia de Malvinas, que la verdad fue lamentable, pero ¿qué es lo que me dejó a mí como para que podamos rescatar? Fíjense que la misma actitud de irresponsabilidad hacia el pueblo y hacia los verdaderos derechos de la patria lo llevaron a hablar de algo que no solo es absolutamente erróneo, absolutamente contrario a los intereses de Argentina sobre la soberanía de Malvinas, sino que además es anticonstitucional, porque abrió la puerta a la autodeterminación de los kelpers, cosa que hace que se saque el foco de un territorio usurpado para pasar a una discusión sobre una especie de territorio independiente que debería decidir con quién se queda. No sé si la gente se dio cuenta de ese dato, que no es menor, porque básicamente es una entrega que implica que la riqueza de la plataforma submarina, por ejemplo, la siguen explotando Inglaterra y las distintas potencias en nombre de los kelpers, que serían los supuestos dueños, la pesca, el petróleo. Implica que la puerta al estrecho de Magallanes, que es en un mundo que está prácticamente en una guerra larvada, esos estrechos, esos pasos entre continentes son estratégicos. Y a su vez es una entrada a la Antártida, que es reservorio de agua. La mayor reserva de agua dulce, que dentro de 15, 20 años va a ser quizá lo más preciado de la humanidad, y a su vez el ingreso y la disputa de Inglaterra como una potencia respecto de las riquezas que se van a encontrar también en el territorio de la Antártida. Ahora, vamos a lo que no queremos escuchar. ¿Solo ahí perdemos soberanía? ¿Son los ingleses el problema? ¿O el problema es que no tenemos, ni tuvimos, ni todavía estamos discutiendo para armar un modelo de país que tenga claro para qué necesitamos el territorio y para qué necesitamos los recursos naturales? Entonces la pregunta es, ¿son los ingleses o son los cipayos internos el verdadero problema que tenemos respecto de la soberanía? Porque si sacamos, mirando soberanía, saquemos el tema de Malvinas, hay muchos aspectos donde hemos perdido y perdemos permanentemente soberanía. Por ejemplo, hay una ley de entidades financieras que lo puso a la dictadura, que ningún gobierno democrático logró derogar, y que permite que las grandes financieras y los bancos hagan pingües negocios, por ejemplo lo que están haciendo ahora con el carry trade, que perjudican al país, que perjudican al pueblo y que genera enormes fortunas que se van yendo y nos van desangrando. La extranjerización de la tierra, que este gobierno ha permitido, de hecho derogó
la ley de tierras que venía del gobierno anterior, que exigía que ningún extranjero pudiera comprar más de determinada cantidad de tierra y no en lugares que fueran estratégicos para la seguridad nacional. Eso se derogó. Hay una liga de gobernadores patagónicos que se convirtió en una especie de gran inmobiliaria para vender las mejores tierras de la Patagonia a los extranjeros. Ya lo dijimos en un programa anterior, hay diarios de Israel ofreciendo tierras baratas en la Patagonia argentina y chilena, y esos lugares, esos terrenos coinciden exactamente, mira qué casualidad, con los lugares donde hubo grandes incendios. La entrega de los recursos naturales a través de la ley RIGI, eso también es pérdida de soberanía, porque son grandes multinacionales que vienen a llevarse los recursos por 2 mangos, que en realidad casi ni pagan impuestos, y que por otro lado dejan el desastre ambiental, y el día que desaparece, que ya no hay más de esos recursos, te quedaste con un territorio inhabitable. Decime si eso no es pérdida de soberanía. La entrega del río Paraná. Voy terminando porque tenemos una llamada con un veterano y menciono solo estas 2 cosas. La entrega del proyecto tecnológico, que lo vamos a retomar más adelante, y un modelo económico basado en la primarización de la economía, que también es pérdida de soberanía, porque es un pueblo que necesariamente se va a atrasar y va a perder derechos.